Tomate casera, tomate, llévese tomate casera. Comadre, buen día. Hoy nos toca salir a hacer compras. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, comadre? Bien nomás, comadre. Mi marido y los chicos están aprovechando de levantar la pared que se ha caído con la lluvia. ¿Y vos, comadre? Aguantando pues a tu compadre. De mal humor nomás para. Protesta, grita. Hasta me ha querido pegar. En la cuarentena, lávate las manos, cúbrete la boca, pero no cierres los ojos. El machismo virus también mata. Iniciamos de esta manera el machismo virus también mata. Tenemos la posibilidad, sobre todo, de hacer un acompañamiento a las usuarias. Muchas de ellas todos los días acuden al centro Juana Zurduy, específicamente a la Defensoría, con la oportunidad, primero, de tener información que sea precisa, correcta y así despejar muchas de las dudas para tomar una decisión. Al momento de hacer una denuncia es complicado, sobre todo porque los procesos que son judiciales muchas veces pues necesitan realmente de una persona que esté comprometida con la causa de esta usuaria. El día de hoy, amigos y amigas, hablando de este tema, vamos a hacer un seguimiento a un tema específicamente jurídico. Estamos hablando de la impugnación de la filiación, para lo cual quiero dar la bienvenida inmediatamente a Carolina Sibila, quien es abogada de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Zurduy. Bienvenida, Caro. Hola Luli, muy buenos días a las compañeras que nos están escuchando y bueno, un saludo para todas y que sea una buena semana. Como sabemos, nosotras y nosotros dentro de este gran espacio importante desde la Defensoría de la Mujer, pues tenemos la oportunidad con el testimonio, con la vida real de las usuarias, el poder sobre todo, primero empatizar con estas que son realidades, que son testimonios, y por otro lado también invitarle a usted a que pueda conocer estas historias y a partir de ello también reaccionar ante las mismas. Conozcamos en esta oportunidad este caso. Sí, bueno Luli, a manera de preámbulo también, hoy día vamos a hablar sobre un caso de una impugnación de filiación y lo que sí quería comentarte es que a partir de la pandemia los casos de impugnaciones de filiaciones han aumentado. Entonces, primero les voy a hacer una descripción de este caso y el antecedente del caso y después vamos a conversar más a fondo. Bueno, este es el caso de una señora que tiene 3 hijos, ¿no? Todos estaban reconocidos por el papá de los menores, es decir, llevaban su apellido. Sin embargo, el señor niega que el último de sus hijos sea suyo, ¿no? Entonces, él dice que le está achacando a la señora que ella le hubiera sido infiel, ¿no? Y con tal de desentenderse de sus responsabilidades con el menor. Esta pareja tenía numerosos hechos de violencia, ¿no? Se registraron dentro de la pareja, el señor era muy agresivo con la señora, la celaba constantemente, entonces es así que la señora decidió separarse el año pasado durante la pandemia porque justamente el encierro hizo que esta violencia psicológica empeore, ¿no? Entonces ella nos comenta que desde que se separaron y el señor se fue de la casa, que eso ocurrió más o menos en agosto del año pasado, hasta el mes de julio de este año, el señor desapareció, ¿no? Pareciera que dice que él tiene familia en Santa Cruz, entonces que él se hubiera ido a Santa Cruz y nunca más volvió a comunicarse ni con ella, ni con los menores, ¿no? Entonces, y se ha desentendido pues completamente de sus responsabilidades, no solamente económicas, sino también de las responsabilidades que tiene en relación a la crianza y al seguimiento de sus hijos, dejando todo lo que es la manutención, la crianza en manos de la mamá, ¿no? Es decir, esta mamá se ha tenido que hacer cargo no solamente afectivamente, sino también económicamente de los 3 hijos que han tenido juntos. Es así que este año, más o menos a principios de agosto, decidimos demandar la asistencia familiar, ¿no? Y en los procesos de asistencia familiar es importante que una vez demandada se haga la citación a
a la otra parte. Entonces, como el señor tiene una hermana viviendo aquí en Sucre, se realizó la notificación en el domicilio de la hermana. Entonces, suponemos que la hermana puso en conocimiento esta demanda al papá de los hijos de esta señora. Entonces, es así que inmediatamente después de que nosotras presentamos la demanda de asistencia familiar, la señora fue notificada con la demanda de la impugnación de la filiación. Es decir, el papá está diciendo, este hijo que tenemos, el último, no es mi hijo, ¿no? Y esa en un afán de desentenderse de sus responsabilidades económicas con el menor. Pues si no es su hijo, no tiene por qué dar la asistencia familiar, ¿no? Ahora, esto es grave porque le está negando la paternidad de un menor que tiene ya 7 años de edad. Es decir, de un menor que ya tiene la conciencia, ¿no?, para decir quién es su papá, quién es su mamá, etcétera. Ahora, en relación a las consideraciones legales que yo te puedo comentar, Luli, y que son las que se le han hecho conocer a nuestra usuaria, a la señora que ha venido a solicitar nuestra ayuda, es hacerle constar que la filiación establece obligaciones de los padres. Es decir, en un certificado de nacimiento sale quién es tu mamá y sale quién es tu papá. Entonces, esas dos personas son responsables ante la ley de procurarte los medios mínimos para tu subsistencia al ser menor de edad, ¿no? Son a ellos a quienes se puede exigir judicialmente la asistencia familiar, ¿no? Y ellos tienen las obligaciones legales de manutención y también de crianza. Entonces, el certificado de nacimiento es muy importante a nivel jurídico porque establece esta filiación. Ahora, como te decía, la impugnación de la filiación es un trámite a través del cual el papá dice que esa filiación, es decir, ese menor o esa menor, no es su hijo biológico, y por lo tanto esas obligaciones que se señalan por ley, él no le corresponde cumplir. Ahora, ¿cuál es la única forma de acreditar si es o no su hija o su hijo? Es a través de una prueba de ADN, ¿no? Esta prueba de ADN se la realiza dentro de este trámite de filiación. Entonces, cuando él, al demandar la impugnación de filiación, nosotras hemos respondido, ¿no? Haciendo conocer que es su hija, obviamente que el menor es hijo biológico del señor, pero al final no nos queda más que adherirnos a esta solicitud de que se haga un examen de ADN para confirmar si es o no es efectivamente el hijo del menor. La señora, la compañera, está completamente segura, ¿no? Y ella nos dice que él está presentando esta demanda de mala fe, ¿no? Con el afán de eludir sus responsabilidades y además desde este lugar de quererse vengar de la señora, ¿no? De hacerle pasar por un trámite innecesario, no solamente a ella, sino también al menor. Lo cual es realmente grave porque el menor, al tener 7 años, tiene que someterse a esta toma de muestra de ADN. Entonces, para la mamá ha sido un poco complicado poder explicarle, ¿no?, por qué es que va a tener que ir al juzgado, ¿no? Porque en la demanda el juez va a señalar una fecha de audiencia, ¿no? En esa fecha de audiencia tienen que ir la mamá, el papá y el menor. Y también va a ir una médico del IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, en esa audiencia se van a tomar muestras de sangre a cada una de las partes, a la mamá, al menor y al papá. Estas muestras de sangre van a ser selladas y van a ser enviadas al laboratorio del IDIF para su procesamiento y para que se determine si el menor es hijo biológico o no del demandante, ¿no? Ahora, en caso de que la demanda se declare probada, es decir, que el menor evidentemente no sea hijo del demandante, el monto de este análisis, que tiene un costo aproximado de 2.200 bolivianos, tiene que ser cubierto por la mamá,
¿no? Y al haberse declarado que el menor no es hijo biológico del papá, este dinero tiene que ser reembolsado por la mamá, pero además extingue todo el efecto jurídico patrimonial, ¿no? Es decir, el menor pierde el derecho a recibir una asistencia familiar por parte del padre, ya no es sujeto de herencia, ¿no? Porque uno de los efectos también de la filiación es que al morir el papá, los hijos biológicos reciben la herencia, entonces eso ya no ocurriría, pero no afecta, lo que sí queremos aclarar es que no afecta el derecho a la identidad, ¿no? Es decir, si este menor, digamos, el apellido paterno que tenía era Flores, pero ya Flores es parte de su identidad, entonces el menor puede quedarse con ese apellido de forma provisional, pero este apellido se queda en el nombre del menor en el certificado, pero ya no acredita la filiación con respecto a este señor, al papá, ¿no? Entonces puede conservar el apellido, sin que ello implique que este apellido le genere algún lazo de filiación con el papá, ¿no? En caso de que resulte probada también la negación de la filiación, la persona que indicó la filiación o quien solicitó la asistencia familiar, es decir, la mamá, está obligada a devolver la asistencia familiar que hubiera percibido en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, si es que se hubiera fijado un monto de asistencia familiar, digamos, hace 3 años, y el papá, y recién se hubiera acreditado que este menor que se beneficiaba de esta asistencia familiar no era hijo biológico de este señor, entonces la mamá tenía que devolver la asistencia familiar. No, esa figura yo la aclaro para las compañeras que están escuchando el programa. Sin embargo, en este caso particular todavía no se asignó un monto de asistencia familiar porque la separación ocurrió el año pasado y la demanda de asistencia familiar recién se la empezó a tramitar en el mes de agosto de este año. No, pero eso es importante que las compañeras que nos están escuchando puedan saber que si es que no es el hijo biológico del papá y se ha fijado un monto de esa asistencia familiar, el papá, después del trámite de la impugnación de filiación, puede pedir el reembolso de esa asistencia familiar que hubiera dado en favor de un menor que no era su hijo. Pero como te comento, Luli, la señora en este caso está completamente segura de que esa guagua es hijo biológico del señor y que el señor está haciendo esta demanda con un afán más de generarle perjuicio a ella y al menor. Bien, nosotros queremos puntualizar justamente estos aspectos, haciendo hincapié también en el tema que además de lo legal, que es tan importante, sobre todo porque ha permitido que esta mujer no se sienta sola, ¿no?, y tenga realmente este acompañamiento legal, ha sido un proceso también en base a un trabajo interdisciplinario. Estamos hablando del área psicológica. Amigos y amigas, si usted se pone en el lugar de lo que está viviendo, por ejemplo, en este caso la madre, junto a su hijo, realmente usted va a encontrar vacíos. Es decir, estamos hablando de un menor que tiene un vínculo, en este caso afectivo, psicológico, con su papá. 7 años. Y a partir de ello, evidentemente, esto afecta esa figura que es esa figura paterna. ¿Qué haces? ¿Cómo le dices a partir de ahora? Seguramente el tema de la autoestima también es algo que hay que tomar en cuenta, puesto que uno se pone a pensar que quizás el afecto ya ha variado, quizás el reconocimiento también, más allá del sustento económico y de todo lo que se pueda evidenciar en el tema legal. Por ello es fundamental sobre todo brindar este acompañamiento profesional al menor en este caso, para que él no sienta sobre todo ese vacío. Los niños, las niñas tienen comportamientos según también a ese vínculo familiar que tienen, y cuando este vínculo se ve afectado, fragmentado, entonces por supuesto hay repercusiones en su desarrollo integral, y ahí también queremos hacer hincapié para que no hayan cambios que sean desfavorables en este crecimiento que tiene, por supuesto, y en el desarrollo de su identidad de este menor. Bien,
Ha sido importante estas puntualizaciones, Carolina, e invitamos a la gente, por supuesto, a que llame a las líneas correspondientes de la Defensoría de la Mujer para hacer consultas 703 14 858, que sea hasta el siguiente lunes. Que sea hasta el siguiente lunes, Luli. Un abrazo para todas y todos. Amigas y amigos, el día de hoy hemos hablado acerca de la impugnación de la filiación. Si usted conoce un caso que sea quizás similar o conoce a alguien que necesite información, necesita un acompañamiento, pues ya sabe, puede acudir al Centro Juana Zurduy. Esto ha sido El Machismo Virus También Mata. En la cuarentena, lávate las manos, cúbrete la boca, pero no cierres los ojos. El machismo virus también mata.